Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, en otra cita del pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Vamos caminando y se va llegando ya el final del tiempo pascual, esta cincuentena, 50 días dedicados a ahondar sobre la importancia y el conocimiento de Cristo resucitado en medio de la iglesia. La cincuentena pascual termina con Pentecostés y ya estamos también cerca de esa fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y si nos hemos dado cuenta en las lecturas de cada día y también en los evangelios, la acción del Espíritu es algo que poco a poco va apareciendo más constantemente en el tiempo pascual. Y es justamente también el tiempo pascual un tiempo para ahondar en lo que significa esta acción y esta presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia y en nuestros corazones. Hoy seguimos con la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, que es el llamado discurso de despedida de Jesús. Aquel largo discurso que nos refleja los sentimientos y los pensamientos básicos de Jesús, pero que también nos refleja la elaboración de aquellos discursos que se ha hecho a lo largo ya de unas 6 décadas, por lo menos 60 años, desde que los hechos sucedieron. San Juan y los discípulos en aquella primera comunidad pues también fueron reflexionando mucho y fueron tratando de explicar aquellas palabras que Jesús les había dicho y que tal vez en su momento no habían entendido completamente. Hoy estamos también entonces ante ese texto de Jesús que habla del Espíritu. Jesús en su discurso de despedida hace varias referencias al Espíritu. Básicamente les está diciendo que Él no continuará físicamente entre ellos, pero que no los dejará huérfanos, que les enviará el Espíritu. Y Él ha dicho que se trata del Espíritu de la verdad, el Espíritu que los irá llevando a la verdad completa. Se trata también de ese Espíritu que no solamente vendrá desde afuera, sino que está en lo hondo de los corazones de cada uno. Jesús está hablando de ese don que les ayudará y les encaminará en su vida. Jesús entonces prevé que su camino de manera física, digamos, de manera presencial, como se dice hoy, allá en Judea, en Galilea, está por terminar. Y por lo tanto habla también a los discípulos del Espíritu. Los expertos en la Sagrada Escritura dicen tal vez los discípulos, aunque oyeron estas enseñanzas de Jesús en el momento culminante, en sus palabras de despedida en la última cena, tal vez preocupados como estaban con tantas cosas, tal vez también ellos sujetos a tensiones y dificultades, no lo habían entendido bien. Pero con la muerte y resurrección de Jesús y luego con el don del Espíritu Santo, aquellas comunidades poco a poco fueron dándose cuenta de lo que Jesús había dicho y hecho y pues constataron en su vida que no estaban solos, que la fuerza del Espíritu estaba con ellos. Podemos decir que no se trató solamente entonces de haber entendido bien algo o de no haberlo entendido con la cabeza. Se trató sobre todo de tener la experiencia de que lo que Jesús había dicho pues se iba haciendo realidad.
Sentían ellos en su corazón y sentían ellos en la comunidad cristiana la presencia del Señor. Ya hemos hablado en los programas anteriores que esa presencia de Dios, esa presencia del Señor Jesús en medio de ellos, la sentían como el amor cristiano, el amor al enemigo, la sentían como esa fuerza que venía cuando volvían a escuchar y a recordar sus palabras. De manera que el Espíritu estaba allá, estaba en la palabra de Jesús, estaba en el amor de la comunidad que se seguía sintiendo. El Espíritu Santo estaba también presente en la palabra de Jesús que seguían compartiendo y sobre todo estaba presente en la celebración eucarística que seguían haciendo ellos como memorial y como Jesús les había dicho, hagan esto en memoria mía. Así pues, el Espíritu Santo fue una realidad que ellos experimentaron, no era nada más una doctrina que Jesús les había enseñado, no es algo nada más que estaba en su cabeza y que no acababan de entender bien, sino es una realidad. En estos días se ha leído también, se siguen leyendo los libros del libro de los Hechos de los Apóstoles y otros libros en los cuales u otras lecturas, unas cartas de Pablo, en fin, que nos hablan también de aquella comunidad cristiana que tuvo que enfrentar dificultades, que tuvo que seguir adelante en el camino a pesar de la hostilidad de aquel mundo pagano, por decir así, que les rodeaba. Y es lo que hoy encontramos en este sexto domingo de la Pascua también en la comunidad de Jerusalén, en donde habían facciones diferentes, unos que tendían más a mantener las tradiciones antiguas del mundo judío y con eso toda la literalidad de la ley. Y con eso pues había que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento, incluso, por ejemplo, con la circuncisión de los varones, que era una de las grandes tradiciones y era un signo de la pertenencia al pueblo judío que había sido respetado ya durante siglos. Pero en aquella comunidad cristiana que estaba también sintiendo la libertad del Espíritu y que poco a poco ya no iba siendo solamente una comunidad de cristianos que venían todos del judaísmo, que eran judíos y estaban bastante acostumbrados al cumplimiento de los ritos, de las normas del Antiguo Testamento, sino que habían también otros pueblos, la predicación de San Pablo y de Bernabé y de los otros apóstoles que fueron a otros pueblos y que se encontraron con culturas diferentes, muy diferentes de la de los judíos, en donde no existían aquellas tradiciones y aquellas normas del Antiguo Testamento. Ellos tenían que solucionar aquello. ¿Cómo hacer que la comunidad cristiana no fuera pues una comunidad en la que se imponían a los que venían de afuera del judaísmo, pues todas las normas de los judíos? Y allí es una de las cosas en donde la comunidad cristiana comenzó a experimentar que no estaban solos, que la fuerza del Espíritu les instruía y les impulsaba a tomar decisiones y a seguir adelante. En aquella comunidad de Jerusalén, como en otras comunidades, en Corinto, en Filipos, en Éfeso, pues hubieron dificultades porque los seres humanos tenemos puntos de vista diferentes y también discutimos y queremos defender nuestro punto de vista. Y así, en la comunidad de Jerusalén habían un grupo a los que se llamaba los judaizantes y a otros a los que se llamaban los helenizantes. Ya les habían puesto también una etiqueta de partidos diferentes. Unos que pues promulgaban el que había que seguir cumpliendo todo lo del Antiguo Testamento, judaizantes, y otros helenizantes que por el contrario se inclinaban a pues la cultura griega, los helenos, era la cultura griega, y pues habían discusiones entre ellos, ¿qué es lo que de veras debemos hacer? La comunidad, los apóstoles, se ponen en oración
y van descubriendo cuál es el verdadero camino. No hay que excluir a nadie. No hay que imponer a los otros que vienen de otras culturas y que no son de la religión judía. No hay que imponerles las tradiciones judías. Con ser cristianos, con creer en Cristo, con comprender también el mensaje central del Antiguo Testamento era suficiente y no había que cumplir, de hecho, todas aquellas leyes que habían sido durante tantos siglos tan importantes, pero que Jesús mismo les había enseñado a ellos que se podían saltar, porque lo más importante era el amor al prójimo y el respeto a todos, diferentes, de diferentes razas, culturas, que no debería haber en la comunidad exclusión, ni por raza, ni por lengua, ni por religión, ni por sexo, ni por cualquier otra situación, por estado social, si libres o esclavos, etc. En la comunidad cristiana debía haber una igualdad, una aceptación de las diferencias muy grande. Eso lo había enseñado Jesús. Eso se les estaba olvidando cuando querían hacer grupos cerrados e imponer a los demás su punto de vista. Y es allí donde la comunidad descubre la acción del Espíritu Santo, en la oración, después de discusiones, después de reflexionar y de hablar y de dialogar, llegan a una conclusión que encontramos hoy en la primera lectura. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias. Y así, con esa conclusión que llevaron a Jerusalén los apóstoles y que ya aclaró las dificultades, el camino siguió adelante, la unidad se restauró, el peligro de división por el momento se superó, etc. ¿Pero qué es lo que nos importa a nosotros? Nos importa es que la acción del Espíritu la fueron descubriendo en la comunidad cristiana, cuando les ayudaba a integrarse, cuando les ayudaba a respetar a los otros que eran diferentes, cuando les ayudaba a orar en común. La acción del Espíritu estaba allí. La comunidad cristiana y cada creyente en particular fue descubriendo también que en la oración era capaz de dirigirse a Dios como Padre. Y eso ya se los había dicho Jesús. Es el espíritu de hijos ante Dios nuestro Padre. Eso es lo que está en el corazón de cada uno. San Pablo en alguna de sus frases célebres dice: nadie es capaz de decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu. Nadie es capaz de llamar a Dios Abba, es decir, Padre con confianza, papá, si no es movido por el Espíritu. Y eso lo fue descubriendo la gente, fue descubriendo en su corazón que Dios no era solamente el juez, el todopoderoso, lejano, dispuesto a juzgarnos, a premiarnos o a castigarnos, sino era sobre todo el Padre, aquel manifestado en las parábolas de Jesús, en sus ejemplos, en su compasión para con los más sencillos, con los más pobres. Esa relación con Dios como Padre, con confianza, con abandono de hijos, eso era una acción del Espíritu en el corazón de los creyentes. Y no hay duda que también en aquellos primeros años que fueron tan conflictivos, años que fueron de persecuciones, de luchas, de dificultades, los cristianos en realidad eran una pequeña secta, podemos decir, era un grupo que se había despegado del judaísmo institucional. Ya por allá, por los años 90, incluso la autoridad judía había expulsado de la sinagoga, es decir, de la casa de oración, a los cristianos, como gente que no era deseada ni era bien vista en el mundo judío. Por su parte también el Imperio Romano seguía
persiguiendo a aquellos grupos a los cuales achacaba también de los males que sucedían a veces en el mundo, etc. Y los achacaba porque eran paganos, porque no rendían culto al emperador, porque eran en cierto modo subversivos. Y había persecuciones, y fue la iglesia que estuvo en las catacumbas y la iglesia que sufrió con tantos mártires. Mandaban a los cristianos al circo romano, donde eran devorados por las fieras y servían de espectáculo a la gente en Roma. Todo aquel tiempo de dificultad, pues, hizo también a los cristianos descubrir que en su corazón había un espíritu capaz de perdonar, un espíritu capaz incluso de amar al enemigo, de devolver bien por mal. La comunidad cristiana y cada cristiano en particular fueron descubriendo en lo hondo de su corazón que aquello que Jesús les había dicho, el don del Espíritu Santo, no era nada más un credo, no era nada más una doctrina, no eran unas palabras sin fundamento, sino eran una realidad. Ellos fueron descubriendo que tenían la capacidad de amar y de perdonar. Fueron descubriendo también que tenían la capacidad de creer en Dios como Padre y de confiar en Él, de sentirse hijos de Dios Padre. Y fueron descubriendo la capacidad de que, a pesar de las dificultades y las adversidades, podían esperar en un futuro mejor. No se desesperaban. San Pablo dice en alguno de los testimonios tantos y grandes que él manifiesta, estamos perseguidos, golpeados, apaleados, torturados, pero no desanimados, seguimos adelante. Y esa fuerza del Espíritu en medio de las dificultades de aquel siglo fue una experiencia, la fuerza del Espíritu que les hizo afrontar las dificultades. Con la palabra de Dios y con las narraciones que escuchamos en este tiempo de la Pascua, nos vamos acercando pues poco a poco a la celebración de Pentecostés, que es celebración de este don y de esta acción del Espíritu en la Iglesia que tiene pues casi 20 siglos. De hecho, la Iglesia no hubiese podido subsistir en medio de tantas persecuciones, dificultades, venidas del exterior y también internas, porque desde el principio de la Iglesia hubieron divisiones y pecados y dificultades al interno de la Iglesia. Sin embargo, aquello se ha mantenido durante 20 siglos y crece y se expande. Eso es la acción del Espíritu. Fíjense ustedes que lo que estoy tratando de comunicar en este programa, en primer lugar, es que la acción del Espíritu no fue algo esperado simplemente para el futuro. Fue algo que ellos, en medio de las vicisitudes de la historia, fueron ya experimentando. Lo experimentó la comunidad entera. Lo experimentó cada creyente en su corazón. La acción, la fuerza, el don del Espíritu Santo. Y así se llegó a una convicción poco a poco. La convicción de que el Espíritu habita en nuestros corazones. Una de las doctrinas de teología, de reflexión en la Iglesia sobre nuestra fe, nos habla de la inhabitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el interior de nuestros corazones. No solamente es un don venido de fuera, es algo que está puesto en nuestros corazones por Dios mismo, que nos ha hecho, al fin y al cabo, a su imagen y semejanza. Y ese Espíritu es el que nos impulsa al amor, a la confianza en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la acción y al amor al prójimo, a todo prójimo, incluso al enemigo. Esa experiencia que tuvieron los llevó después a decir, pues
Miren, una doctrina de la Iglesia es la inhabitación del Espíritu Santo. Está en nuestros corazones y siempre se le puede descubrir. Claro que está también con que en nuestros corazones está el pecado, está la tendencia al mal, o está también nuestra limitación humana. Somos seres que no podemos hacer y hacer todas las cosas bien y perfectas. Es también nuestra condición de criaturas. Pero al mismo tiempo está esta referencia al Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Y eso es importante pensarlo no solo ya cuando llegue la fiesta de Pentecostés, sino en este tiempo pascual. El Espíritu es el don de Cristo resucitado, es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de hijos del Padre, el Espíritu de hermanos, el que habita en nuestros corazones y es el don del resucitado para su iglesia. Poco a poco la doctrina de la iglesia fue cuajando y se llega al fin y al cabo al credo que se concretó en unas palabras y en donde dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Todo eso lo decimos del Espíritu, es nuestra fe, es una doctrina creída, manifestada por la Iglesia durante siglos, pero antes que una doctrina, es una experiencia. Les invito, hermanos, hermanas, a hacer la experiencia de la presencia del Espíritu en su corazón. Eso es algo fundamental. Cuando eso se descubre, todo lo demás adquiere un nuevo sentido. Las dificultades no se ven como obstáculos insalvables, se ven como dificultades, pero que son superables siempre con la acción del Espíritu. Las divisiones, la violencia y la guerra en el mundo no se ven nada más como un enemigo que nos va a vencer, sino que como un enemigo que es también superable. La propia fragilidad y la propia limitación con la que nos encontramos cada día es algo que puede sobrellevarse, incluso puede irse superando poco a poco, paulatinamente, debido a la acción del Espíritu en nuestros corazones. Ya Jesús había prometido que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En algunos lugares del Evangelio de San Juan nos dice que el Padre enviará el Espíritu en su nombre, y otras veces él mismo dice: reciban el Espíritu Santo. Procede del Padre y del Hijo. Ha sido al fin y al cabo la fe de la Iglesia. Y al mismo tiempo nosotros afirmamos que este Espíritu no es nada más algo externo, es Dios mismo. Por eso decimos en el credo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es decir, el Espíritu es Dios mismo, es el Espíritu de Dios en la Trinidad que ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu de amor de Dios, primero que nada. Ese Espíritu está presente allí y es Dios con el Padre y el Hijo, procede del Padre y del Hijo. Y reconocemos también en nuestra fe que habló por los profetas. Quiere decir, el Espíritu hablaba ya también en el Antiguo Testamento. El Espíritu habla también en las tradiciones religiosas de otros hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, que también han sido gente que ha profundizado en lo hondo de su corazón. Aunque todavía quizá muchos ni siquiera hayan oído hablar de Cristo y su mensaje tan claro como lo podemos tener nosotros en el cristianismo. Hay culturas, hay religiones que buscan esta profundidad del Espíritu en lo hondo del corazón y lo encuentran también. Nosotros en el cristianismo tenemos una revelación más explícita, es lo que siempre proclamamos, pero eso no quiere decir que seamos los únicos a los cuales se revela esta presencia divina en el ser humano. Lo reconocen los budistas, lo reconoce el Islam, lo reconoce por supuesto el mundo judío, nuestros hermanos mayores en la fe,
Y esa acción del Espíritu en las diferentes culturas, tradiciones religiosas, en todos los hombres y mujeres, es algo que es necesario descubrir para fomentar la unidad, la comunión entre los seres humanos, la verdadera fraternidad en el mundo entero. Las palabras de Jesús, pues, en su discurso de despedida, del cual únicamente hemos leído hoy en la misa unas pocas líneas, tienen una riqueza muy grande. Y por lo tanto, estamos invitados no solamente a escuchar esas palabras como doctrina, sino a adherirnos a lo que nos están diciendo, que nos están invitando a descubrir esa experiencia interior, esa inhabitación del Espíritu Santo en nuestros corazones, en la iglesia, en la vida de los creyentes de religiones y culturas diversas y en tantas referencias. El tiempo pascual va llegando pues a su fin con esta sexta semana del tiempo ordinario y ojalá que podamos llegar a esta fiesta con el deseo del Espíritu Santo. La Iglesia cristiana ha orado a lo largo de los siglos diciendo, ven Espíritu Divino. Y hay que decirle ven, pero hay que decirle también, tengo que descubrir que ya estás, que ya has venido a lo hondo de mi corazón. No se contraponen ni se oponen una afirmación y la otra. Vamos conociendo a Dios poco a poco, le vamos expresando dentro de nuestras categorías y nuestras palabras que son siempre limitadas, pero le vamos percibiendo en nuestra fe cada día. Hasta la próxima, muy feliz fin de la Pascua y que el Señor les bendiga siempre. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.